my Jesus. Ma, buen día, don Andrés Reynún. Ahí sí. Muy buenos días, Jimena y a todos. ¿Cómo están esta mañana? Fría mañana. Acá en Santiago de Chile. Van a buscar su cafecito. Escuchando los clásicos de la viña. En los brazos del Padre. Brazos del Padre. Gonzalo, ¿cómo está? Eduardo, Camila, todo ahí, todo bien. Qué bueno verlos. Ayer tuvimos un horario de reunión en la tarde, algo extraño para nosotros, pero estamos pensando seriamente en hacer una reunión en la tarde los domingos. Hacerla de la mañana a 11 y otra reunión a eso a las 6:30. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver cómo resulta todo esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya, Vani, ahora sí puedo ver quiénes están. Vani, Eduardo, César, Alejandro Araya, muy buenos días, señor. Alejandro Araya, muy buenos días. Ya. Así que Sonia, por ahí también anda, ¿cierto? No sé, Gonzalo, algunos más. Acá esta fría mañana, aquí tenemos un calefactor ahí, ¿cierto? Igual, amiga, bendiciones. Hola, Gonzalo, Alejandro, todo, ¿cierto? Un buen cafecito siempre va a ser bueno. Esta mañana saqué del café de Haití. Este es un cafecito de Haití que me trajeron. Recién molido, recién preparado. Muy rico, buen café. Así que para esta mañana. Así que, pero buen día a todos, Eli. Buen día, Elizabeth. ¿Cómo estás? ¿Cierto? Gonzalo, todo ahí. Así que, buen día, la Eli. Todos. Bueno, esta mañana vamos. Yo pensaba que iba a terminar el viernes todo esto, pero esta serie ha estado muy buena. Don Carlos Cáceres, ¿cómo está usted? ¿Quién más anda por ahí? Rox. Así que todo. Pero hay que tomar un buen cafecito esta mañana. Comienza día lunes. Comienza la semana. Buen lunes para todos. Para muchos el lunes es el día de descanso. Los pastores, para mí, ¿no? Ya dejó eso de ser descanso. Buen día, Nora Marcia Hernández. Tantos años juntos con la Marcia. Conocemos a chiquititos. Ya, a todos. Angeli, todos. Buen día. Qué bueno que estemos aquí. Nos juntamos otra vez. Gracias por estar los lunes, los miércoles y los viernes. Muchos de ustedes han estado ya hace rato siguiendo
la línea de enseñanza. Acá a mí lo que me gusta es hacer series de temas, series temáticas. Todos nosotros ya nos hemos acostumbrado a seguir series en Netflix, o ahora apareció Amazon Prime o HBO. Desde no sé si alguno de ustedes se acuerda, una de las primeras series que salió fue Los, hace muchos años atrás, y de ahí nos acostumbraron a ver series, y hoy día a mí me encanta hacer series de temas porque creo que uno puede ver de diferentes puntos de vista algo que puede resultar trascendental para uno. Y hace 2 semanas atrás exactamente comenzamos con el tema de... Comenzamos con cómo conocer la voluntad de Dios. Sí, hace frío. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Oscar Beiza, ¿dónde está? ¿Está acá en Santiago, en el sur? ¿Dónde anda? ¿Ya? ¿En qué lugar del mundo anda, Oscar? ¿Ya? Talca, París, Londres, ¿dónde? Bueno, pero conocer la voluntad de Dios es algo trascendental para todos nosotros, porque tiene, como hemos hablado, la voluntad de Dios tiene que ver con los planes, los propósitos, los objetivos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Personalmente me rehúso a pensar que solamente estamos aquí para trabajar, pagar deudas y hacer la vida así y pasar nomás. Creo que cada uno de nosotros tenemos algo mucho más trascendente por lo cual vivir, algo mucho más relevante por lo cual estar, y para eso necesitamos conocer la voluntad de Dios, para eso necesitamos captar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Soy convencido de eso y creo que tiene que ser así. Así que, hola Mark Morgan, ¿cómo está usted, señor? Desde Phoenix, Arizona. Hi Mark, how are you, man? Yeah? Are you fine? Good to see you, man. Bueno, Mark Morgan, ¿cómo está usted? Buen día, Chile, con Javier Torres, café con leche y tostadas. Me faltan las tostadas, así que manden un delivery con tostadas para acá. Pero tengo muy buen café. Entonces, hemos visto cómo conocer la voluntad de Dios. Hablamos sobre, primero hicimos una introducción a cómo conocer la voluntad de Dios. Hablamos sobre pregúntale a Dios, cómo desarrollar una relación con Dios. Hablamos de la importancia de meterse en la palabra, la importancia de relacionarte con personas que te van a ayudar en todo este proceso. Y hemos hablado harto, pero en la semana pasada, la semana recién pasada, a mí me entró la inquietud porque una persona me habló de eso y me dijo, bueno, ¿qué pasa con eso de esperar cuando uno habla con Dios y no pasa nada, no ocurre nada y siente que tiene que esperar en el Señor? Entonces, a mí me gustaría hablar hoy día sobre cómo aprender a esperar en el Señor. ¿Cómo uno puede aprender a esperar? Es porque es fácil, porque cuando a veces uno habla con los amigos y te dicen, ellos mismos te dicen, no, es que tenéis que aprender a esperar en el Señor. Y está bien eso. Buen día, María Eugenia de Concepciones. Así que buen día. Hola, Horacio, ¿cómo estás, amigo? Bueno, entonces, ¿cómo aprender a esperar en el Señor? Porque es re fácil decir, no, tiene que esperar en el Señor. Es fácil decir esas cosas, pero ¿cómo uno puede aprender a esperar en Dios? Y cómo uno puede aprender a caminar con Dios en estos planes y propósitos. Entonces, hoy día yo espero terminar hoy esta serie de cómo conocer la voluntad de Dios con este proceso de aprender a esperar en Dios. ¿Cómo yo puedo aprender en mis pensamientos? Porque cuando uno habla con Dios y le dice, Señor, ayúdame con esto, o cambia esto, o sáname esto, etcétera, uno tiende a esperar a que ocurra de inmediato. Pero a veces las cosas no pasan de inmediato, no ocurren de inmediato, y uno tiene que aprender a esperar en el Señor. Y ese esperar significa aprender a direccionar los pensamientos, porque al final, donde está la mayor lucha nuestra, a veces aquí adentro, en los pensamientos, pero también en ocuparnos, en el hacer. Entonces, hoy día vamos a hablar en qué puedo pensar y qué es lo que puedo hacer mientras espero en la voluntad de Dios, porque a veces las cosas no cambian de inmediato. Entonces, a mí me gustaría que si podemos hacer una oración allá donde tú estás,
Como hemos dicho, si vas manejando no tienes que cerrar tus ojos. Pero allá donde tú estás, ¿por qué no oramos? ¿Ya? Hagamos una oración, oremos. Padre, te damos gracias esta mañana y Señor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo. Ven, Dios, y llena nuestra alma, corazón, nuestra mente de ti, de tu palabra. Señor, que podamos aprender y crecer mucho más en ti, Señor. Ayúdanos a vivir lo que estamos aprendiendo, ayúdanos a implementar en nuestras vidas, Señor, aquellas herramientas que adquirimos. Y queremos aprender a esperar en ti también, Señor, y no a acelerar los procesos y no a apurar los procesos, sino, Señor, que sea de tu mano. Así que, Padre, yo te pido esta mañana, Señor, que tu reino pueda venir sobre cada uno de los que estamos escuchando, sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, ven sobre nuestras vidas y que podamos, Señor, de alguna forma, Señor, calmar nuestros pensamientos, enfocarnos en el hacer y que podamos, Señor, realmente aprender a confiar y esperar en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por lo general cuando queremos las cosas, hablamos con Dios y pedimos algo a Dios, muchas veces queremos las cosas de manera inmediata y ese es un problema porque nos genera ansiedad y estamos ya, y a veces peleamos con Dios y decimos ya, pues Señor, apura la cuestión. Y el gran problema es cuando nosotros metimos la mano en las cosas, porque cuando nosotros metemos las manos, por lo general metemos la pata también, pues, o sea, no, nos equivocamos, aceleramos cosas, nos metemos en situaciones a veces que no debemos, simplemente porque aceleramos los procesos. Entonces, al acelerar los procesos, de alguna forma estamos cambiando las cosas, y al cambiar los planes de Dios, muchas veces metemos la pata, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender a esperar en el Señor? ¿Y cómo yo puedo aprender a calmar mi ansiedad, mis pensamientos? Y sobre esta misma situación que estamos viviendo hoy día, el aprender a esperar en Dios es sumamente importante porque a veces es mucho las presiones que hay a nivel de ya laborales, financieros, relacionales. Entonces, ¿cómo yo puedo descansar en Dios todo ese proceso de situaciones? Entonces, hoy día vamos a ver cómo aprender a esperar en el Señor. Cómo, una vez que ya hemos hablado con Dios, estamos caminando en su voluntad, pero las cosas no cambian de manera inmediata, no se generan los procesos que nosotros esperamos de manera inmediata. Entonces necesitamos aprender a esperar en Dios. Nuestro versículo base que hemos estado leyendo está en el Salmos 40, versículo 8, que dice que me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, porque la ley la llevo dentro de mí. Pero David entendió, dijo, es grato caminar en tu voluntad, Dios. Tal vez lo que hemos dicho, tal vez no es lo más fácil, tal vez no es lo más cómodo, pero sí es algo grato en el interior. No hay nada más grato en el interior que cuando tú sabes que estás alineado con Dios y estás en el centro de la voluntad de Dios y puedes decirle a Dios gracias porque tú estás caminando conmigo y yo estoy en los planes que tú tienes para mí. Ese proceso de poder tal vez mirar hacia atrás y poder decir, sí, yo estoy ahí haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Ese proceso es una satisfacción interior impagable. Más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones, siempre lo mejor va a ser estar en el centro de la voluntad de Dios. Más allá de la situación. O sea, yo recuerdo en un momento cuando el apóstol Pablo iba siendo trasladado a Roma, en los últimos capítulos del libro de los Hechos, iban en el barco, estaba el barco que se hundía por una marejada, por situaciones, pero Dios le había dicho algo a Pablo. Dios le había dicho, Pablo, va a ser un viaje difícil, el barco se va a hundir, va a ser complejo, pero nadie va a morir. Nadie va a sufrir daño. Se va a perder la carga, se va a perder el barco, pero todos van a estar bien. Entonces Pablo tenía esa tranquilidad que en medio de la tormenta que iba en el barco, él podía decir, no, Dios me dijo esto. Y si Dios me dijo eso, así va a ser eso. Esa confianza, ese nivel de confianza que tenía Pablo en ese momento, son los niveles de confianza que tú y yo necesitamos desarrollar hoy día, en nuestras propias vidas. Porque en medio de la situación que estamos viviendo hoy día, ya sea laboral, financiera, de salud, lo que sea, necesitamos tomar las promesas de Dios y ponerlas en la mesa.
Y el apóstol, David dijo muy claro, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Entonces, él entendió que cuando él caminaba en la voluntad de Dios, era algo grato, era algo que agradable. Ahora, el gran problema es esa tensión, ese conflicto que se genera cuando nosotros pedimos algo versus lo que Dios tiene para nosotros. Y se genera un conflicto porque nosotros queremos, por lo general nuestras oraciones son en el momento, o sea, queremos cosas instantáneas, queremos cosas que ya, ahora Dios, right now, queremos que esto cambie de inmediato. Y eso es, a veces no todo es tan así. Entonces, en el Salmo 90, versículo 4, David aprendió algo. Dice, 1000 años para ti, Dios, son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Y aquí se cruzan cosas porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los momentos de Dios no son un momento ni mis momentos. Entonces, pero dice que 1000 años para Dios son como el día de ayer o como unas cuantas horas de la noche. Dios que habita en la eternidad y que no está limitado a las 24 horas o a los cambios de estaciones, etc. Dios no está por sobre todo esto. Por lo tanto, de alguna manera los tiempos como Dios los ve no son nuestros propios tiempos. Dios tiene esa capacidad extraordinaria que ni tú ni yo la tenemos de poder pararse aquí arriba y mirar el pasado y mirar el presente y mirar el futuro y tener una visión global e integral de las situaciones. Y eso es algo extraordinario que para nosotros es muy limitado. Ni tú ni yo sabemos lo que va a pasar en 15 minutos más, la verdad, o en 20 minutos más. No tenemos idea, no imaginamos, tal vez podemos proyectar eso, pero en realidad en la práctica no lo sabemos. Entonces, eso se genera un conflicto. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los momentos no son los momentos. 1000 años para Dios son como el día de ayer. 1000 años para Dios son como unas cuantas horas de la noche. 1000 años, entonces, ese asunto de poder cruzar y poder descansar en los tiempos de Dios. Y poder decir, Señor, yo sé, Señor, que tus tiempos son los perfectos. Yo sé, Dios, que tus tiempos y tus momentos son los momentos adecuados para mí. Y nosotros necesitamos aprender a descansar en esos tiempos de Dios. Por lo tanto, el esperar en Dios, el poder esperar, el poder decir, Señor, yo, desde que pasó la promesa a Abraham que iba a ser padre de muchos, hasta la realidad pasaron muchos años también. Entonces, a veces es complejo eso. O pensar en cuánto demoró Noé en construir la barca en el desierto. Entonces son proyecciones temporales que para nosotros son difíciles de entender, porque Dios en general sus tiempos no son nuestros tiempos. Así de simple, tan práctico como eso. 1000 años para Dios son como el día de ayer. 1000 años para Dios son como unas cuantas horas de la noche. Mira, entonces cuando yo voy entendiendo entonces que el esperar en Dios significa tal vez no sé si entender, pero sí el descansar en los tiempos de Dios. Sí el aprender a decir, bueno, los tiempos de Dios son los mejores tiempos para mí. O sea, lo que Dios tiene planeado para mí y en el momento y en el tiempo que Él tiene para mí son los mejores tiempos para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos captando eso, que los tiempos de Dios son los mejores, y por más que nosotros queremos acelerar, apurar y poder tener las cosas de manera inmediata, no siempre va a ser así. En el Salmos 31, versículo 24, como entrando en el tema de la espera, David dijo lo siguiente: cobren ánimo y anímense de valor. Todos los que en el Señor esperan, todos los que van a esperar en Dios, necesitan dos elementos claves: ánimo y valentía. Ánimo, porque a veces las cosas no van a tomar un tiempo, o van a ser de inmediato, o va a pasar de un día para otro. Pero sí, David dijo con claridad: cobren ánimo y ármense de valor,
todos los que en el Señor van a esperar, todos los que van a poner su tranquilidad, van a poner su futuro, van a poner sus planes ante Dios, tienen que aprender a abrazar dos elementos. El ánimo, que significa en el momento cuando las cosas se tensionen, poder mantenerse creyendo, confiando y sabiendo que los tiempos de Dios son nuestros mejores tiempos, pero también valentía para no decaer y no tirar la toalla en los momentos de las situaciones conflictivas. Por eso que son dos cosas elementales, ánimo y valentía. Yo necesito, Señor, aquellos que descansan, aquellos que van a esperar en la perfecta voluntad de Dios para sus vidas, necesitan el ánimo y necesitan de la valentía. Necesitan estos elementos clave para cada uno de nosotros. Y en medio de las presiones que estamos viviendo, financieras, laborales, necesitamos el ánimo cada día, porque nuestra mente y nuestras emociones corren a diario y las presiones de diferentes lados van a llegar, y nosotros necesitamos, no es que necesitamos mostrarnos fuertes, no es que necesitamos mostrarnos como con mucha energía, pero sí en nuestro ser interior necesitamos tener esa confianza y esa paz de la convicción y del saber que Dios está en control y que los tiempos de Dios son los mejores tiempos para nuestras vidas. Entonces, dentro de todo eso, ¿cierto? Que necesitamos aprender para confiar en Dios y para poder esperar en el Señor este ánimo y este valor, necesitamos orientar nuestros pensamientos y necesitamos orientar nuestras acciones a algo. Entonces, ¿qué pensar? ¿En qué ocupar la mente? ¿Qué pensar mientras espero en el Señor? Y no volverme loco, porque la gran lucha, la gran pelea de muchos de nosotros comienza en un pensamiento. Y cuando a veces nosotros abrazamos un pensamiento, bueno, Martín Lutero solía decir eso, solía decir que no podemos evitar que los aves, los pájaros deambulen en nuestros pensamientos, pero sí podemos evitar que aniden. Y no podemos evitar que vengan pensamientos, pero sí podemos evitar que esos pensamientos se arraiguen y puedan robarnos la fe, puedan robarnos el gozo, y puedan robar la convicción, y puedan robar, y puedan... Eso hay que evitarlo. Entonces, ¿en qué cosa podemos enfocarnos? ¿En qué cosa podemos enfocarnos cuando estamos dentro del caminar en la voluntad de Dios? Estamos en el tiempo de esperar los tiempos de Dios. Hay un versículo que yo tengo muy claro, que muchos de ustedes ya lo han leído en muchas oportunidades, pero que es importante poder entender esto. En Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 en adelante, del 1 al 5, Eclesiastés 3 del 1 al 5, lo primero que yo tengo que orientar mis pensamientos y tener claro algo es lo siguiente. Dice esto: todo tiene su momento oportuno. Listo, con eso estamos... ya, vámonos para la casa. Todo tiene su momento oportuno. Y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, y tú puedes seguir así. Pero lo primero que yo tengo que orientar y poner una base en mis pensamientos es que cada cosa tiene su tiempo y su momento. Todo tiene su momento y su tiempo. Y Dios conoce mejor esos tiempos que yo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a orientar mis pensamientos y decir, no, pues, cada cosa tiene su momento y su tiempo, y por más que yo quiero que aceleren los procesos, o por más que yo quiero las cosas de manera inmediata, cada cosa tiene su tiempo y su momento. Y tengo que aprender y asimilar esa verdad, y asimilar esa convicción dentro de mí, y decir, Señor, yo quiero aprender a confiar y quiero aprender a esperar en ti, entendiendo que tus tiempos son mejores que mis tiempos. Entonces, en este proceso de caminar con Dios, y que yo necesito esperar, yo necesito entender y asimilar esta verdad. Cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. Todo tiene su tiempo oportuno, dice Eclesiastés 3, versículos 1 al 5. Todo tiene su tiempo oportuno, y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Entonces, oriento mis pensamientos
para captar que el Señor tiene los tiempos. Y por más que, por más como dijo Jesús, por más que ustedes quieran añadir un codo, hacerse crecer, no van a hacerlo. Porque la verdad es que no está en nosotros ese poder de hacerlo. Por lo tanto, como no está en nosotros el poder también para cambiar o modificar ciertas situaciones o circunstancias, necesitamos aprender a esperar en Dios. Y Dios conoce lo que es mejor para nuestras vidas y ese proceso de los pensamientos, yo necesito orientarlos para captar que los tiempos de Dios son los mejores. Cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. ¿Ya? Entonces oriento mis pensamientos para allá. Segunda cosa en las cuales yo tengo que orientar mis pensamientos, en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, yo tengo que mentalizarme también y orientar mis pensamientos a que los planes de Dios son planes para mi bien. Son planes de bien para todos nosotros. Por lo tanto, yo tengo que asimilar que lo que Dios tiene para mi vida es lo mejor que yo puedo tener. ¿Ya? Ahora, claro, en la presión social y en la presión que todos nosotros que recibimos, muchas veces nos autopresionamos, ¿cierto? Pensando que, no, yo necesito esto, yo necesito acá. Pero la realidad es, muchas son diferentes. Dios conoce nuestra real necesidad y conoce los momentos precisos para añadir o para quitar algo. Por lo tanto, yo tengo que lo primero, cada cosa tiene su tiempo. Orientar mis pensamientos para entender que cada cosa tiene su tiempo. Y lo segundo, entender que los planes de Dios son los mejores planes para mí. ¿Ya? De hecho, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, dice que el apóstol Pablo, al hablar con los éfesos, las personas de allá, lo anima a orar y a descansar en el Señor, pero también le dice que Dios, el que puede hacer muchísimo más, este Dios que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. En Efesios 3, 20, 21 estoy leyendo. Efesios 3, 20, 21. Al que puede hacer muchísimo más. O sea, dentro de los planes, y nosotros tal vez al pedir nos quedamos cortos. Tal vez estamos diciendo, Señor, sana a esta persona, o toca el corazón de esta persona, o transforma a esta familia, o transforma esta situación. Señor, que esté en los... No sé cuál sea tu oración, ¿ya? Pero lo que dice el apóstol Pablo acá es que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, o de lo que nosotros estamos pidiendo, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pero Dios puede hacer mucho más de lo que tú y yo pedimos. Pero tenemos que aprender a esperar ese tiempo perfecto de Dios, donde las situaciones se cruzan dentro del plan de Dios. Y a veces nosotros, por acelerar cuestiones, perdemos esto. A veces por acelerar situaciones nosotros obtenemos solamente lo que nosotros estamos pidiendo, cuando tal vez Dios tiene mucho más para nosotros. Tal vez Dios tiene mucho más en la situación, en el trabajo, en lo familiar, en todas las áreas de tu vida. Pero por acelerar, metemos la mano, decimos, no, yo voy a solucionar esto, yo voy a arreglar esto otro. Y en ese proceso perdemos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es tan importante aprender a esperar en la voluntad de Dios. Es decir, Señor, yo quiero conocer tu voluntad de Dios, pero a veces somos tan acelerados nosotros y queremos empujar las situaciones que nos perdemos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, yo tengo que aprender a orientar mis pensamientos. Lo primero es que cada cosa tiene su tiempo. Lo segundo es que los planes de Dios superan en gran manera lo que yo imagino o incluso lo que yo he pedido. Siempre los planes de Dios van a ser lo mejor para nuestras vidas. Entonces yo tengo que aprender a orientar mis pensamientos a eso. Tengo que aprender a orientar, a enfocar y no dejar que mi mente y mis pensamientos se vayan. No, si nada va a cambiar, no, si nada va a pasar. Y permitir que la incredulidad entre en nuestras vidas. Una vez que entra la incredulidad
o la desconfianza en Dios, o la falta de confianza en Dios, de alguna manera vamos a desesperarnos y caer en la ansiedad. El apóstol Pedro en un momento dijo, llevad toda la ansiedad, lleven toda su ansiedad a Dios, que Él va a tener cuidado de ustedes. Pero tenemos que aprender a llevar esa ansiedad. ¿Cachai? Tenemos que aprender a llevar eso. Entonces, dentro del cómo conocer la voluntad de Dios y de aprender a esperar en el Señor, yo necesito orientar mis pensamientos y decir, no, Dios, cada cosa tiene su tiempo. Y segundo, tus planes, Dios, es lo mejor para nuestras vidas. Porque tú tienes mucho más de lo que yo puedo imaginar y de lo que yo te he pedido. Así que, Padre, confiamos en ti. Entonces ponemos nuestra mente enfocada en el Señor. Un tercer elemento para ayudar a nuestros pensamientos está en el Salmo 62, 1 y 2, ¿cierto? Dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás, así con exclamación, pum, pum, jamás habré de caer. David, entendiendo el carácter de Dios, entendiendo cómo era Dios, lo miró y dijo, no, mi alma, ¿qué es lo que es el alma? El alma no es una cosa que flota, así que... No, el alma es el asiento interior, es un lugar interior donde coexisten tres elementos del ser humano. El pensar, las emociones, que tiene que ver con el sentir, y las decisiones. Tus actos de voluntad. Entonces, lo que está diciendo David aquí, está diciendo, mi pensar, Dios, mis emociones, mi sentir, Dios, y mis decisiones descansan en ti, Señor. Porque tú eres mi salvación, porque tú eres mi roca, tú eres mi protector, y yo sé, Dios, que jamás me dejarás caer. Entonces, cuando el tercer elemento que yo tengo que aprender a asimilar es descansar en Dios. Chuta, y esto es difícil para nosotros. Para muchos de nosotros que queremos las cosas rápidas y vamos, empujemos y hagamos. Para muchos de nosotros el aprender a descansar en Dios es altamente complejo. Pero necesitamos. Ahora, ese proceso del descanso no necesariamente significa el no hacer nada. Para muchos el descansar es tirarse en el sillón a ver tele, ¿ya? O tirarse en alguna parte. Pero el proceso del descanso tiene que ver con el enfocar tus pensamientos de manera adecuada y de manera correcta hacia Dios. Entonces, David entendió que el descanso de sus pensamientos, el descanso de sus emociones, el descanso de sus sentimientos y de sus buenas decisiones tienen que aprender a ponerse sobre Dios, porque Dios es nuestro protector, Dios es nuestra salvación, Él es nuestra roca. Entonces, ¿cómo yo aprendo a esperar en la voluntad de Dios? Lo primero es enfocar mis pensamientos en que cada cosa tiene su tiempo. Número 2, aprender que los planes de Dios son los mejores para mi vida. Los planes de Dios es lo mejor que me puede pasar. Estar en el plan de Dios es lo mejor que me puede ocurrir. Y más aún, el compromiso de Dios muchas veces es darnos más allá de lo que pedimos. ¿Ya? Número 3, entonces, aprender a descansar en Dios. En 2 Corintios 1, 2 Corintios capítulo 1, ¿ya? 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: todas las promesas, así dijo, todas las promesas que ha hecho Dios son sí, en Cristo Jesús. Así que por medio de Cristo, nosotros respondemos amén para la gloria de Dios. Entonces, número 4, confiar en las promesas de Dios. Confiar en lo que Dios ha prometido en su palabra. Abrazar su palabra y decir, Señor, tú no eres hombre para que mientas, tú no eres persona para que nos engañes, tú no estás buscando lo tuyo, estás buscando lo mejor para nuestras vidas. Así que, Señor, abrazo tus promesas. Las promesas de Dios, el apóstol Pablo descubrió que las promesas de Dios son todas las promesas de Dios, no solamente algunas. Él dijo, todas las promesas de Dios son en un sí para Dios y un amén para nosotros, para la gloria de Dios, no para nosotros, porque Él es el que va a cumplir las promesas. Entonces yo tengo que orientar, no permitir que mis pensamientos divaguen, no permitir que mis pensamientos agarren todo lo que está diciendo en la televisión o lo que está diciendo internet. Algunos todavía le creen a pie junto a Facebook, que yo no entiendo eso, pero pasa. Y tú tienes que orientar
tus pensamientos, cuidar tu mente. Tu mente no es un tarro basurero que todo lo que cae ahí está bienvenido. No es así, amigos. O sea, yo tengo que aprender a orientar mis pensamientos. Primero, a que Dios tiene los tiempos, cada cosa tiene su tiempo. Segundo, que los planes de Dios son los mejores para nuestras vidas. Aprender a descansar en Dios y confiar en sus promesas. Confiar en sus promesas. Las promesas de Dios son en un sí y son en un amén. Las promesas de Dios son siempre lo mejor que puede pasarnos. Pero para eso hay que ir a conocer las promesas. Para eso hay que ir, tomar la Biblia y decir, Señor, y comenzar a leer y descubrir estas promesas. ¿Ya? Algunos han dicho que hay más de 7.000 promesas en la Biblia. 7.000. Y descubrir eso, yo, no sé, con 70 yo quedo listo. Pero si tú puedes descubrir esas promesas, son todas para ti y para mí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo aprendo a descansar en Dios? ¿Cómo yo puedo descansar mis pensamientos? Orientarlos a que todo tiene su tiempo. No dejar que la angustia, no dejar que la ansiedad, no dejar que aquellas intimidaciones o aquellos miedos que muchos están teniendo por la situación que se está viviendo tomen control de mis pensamientos. Entonces, pasa por allá. Señor, tus tiempos son los mejores tiempos para mi vida. Cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. Los planes de Dios son los mejores. Descansar en Dios, confiar en las promesas de Dios. Y por último, en cómo oriento mis pensamientos. En Efesios 6, que no es menor lo que vamos a hablar ahora. Efesios 6, versículo 12, dice lo siguiente. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. También entender que hay que el diablo está, como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. También entender que hay una línea que quiere influenciar nuestras vidas de tal manera que quiere impedir que nosotros podamos seguir confiando, creyendo y descansando en las promesas de Dios. Y que por lo general trabaja con los miedos, trabaja con los temores, vienen las inseguridades, abrimos puertas a la angustia, a la depresión, y vamos a caer en un estado de embudo donde siempre vamos a ir más profundo, a menos que entendamos que también hay una lucha espiritual en todo esto. O sea, tu lucha, mi lucha, no es contra lo natural tan solo. Sí, tenemos una lucha natural por el que vivir, cómo trabajar, el cómo comer, cómo vestir. Tenemos esta lucha, pero también hay una lucha espiritual que tal vez con los ojos naturales no la vamos a ver, pero sí hay una lucha entre los reinos que ocurre y el diablo en esto o el sistema del mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, de alguna forma influencia no directamente nuestras vidas, pero sí influencia nuestra forma de pensar. Por eso estoy hablando del pensar. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12, versículo 1, que vamos a ser transformados por la manera en cómo nosotros pensamos, asimilamos, cómo nosotros vemos la vida. Y es tan importante el cómo tú ves la vida. Es la famosa palabra cosmovisión que se usa. Pero ¿cómo nosotros vemos la vida? Cuando tú ves la vida, cuando tú enfrentas el diario vivir, cuando tú enfrentas este lunes, pensando esta semana, la visión que tú y yo tengamos es clave y es crucial. Y esa visión proviene del cómo tú has asimilado la palabra en tu mente y en tu corazón. El cómo tú has asimilado las promesas de Dios en tu mente y en tu corazón. Cuando tú has interiorizado las promesas de Dios, tú puedes decir, sí, no, Dios, y luchar contra esto y decir, no inseguridad, no a la ansiedad, no a la angustia. ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido cuidarme y protegerme. Porque Dios va a estar conmigo aquí y en la quebrada del aquí. Porque Dios me va a acompañar en cada momento. Las promesas, en hebreo dice que Dios jamás nos dejará y nos desamparará. Entonces, cuando yo confío en las promesas de Dios y voy confiando en lo que Dios va teniendo para nuestras vidas, venga lo que venga, vamos a avanzar en paz y vamos a tener tranquilidad más allá de las situaciones que podamos experimentar. ¿Ya? Por eso es tan importante el poder orientar nuestros pensamientos y el cuidar tus pensamientos. O sea, no sé, hoy día
A mí me gusta ver películas, me gusta ver series, pero también hay que cuidar esas cosas, ¿cachai? Cuando lo que entran, porque de alguna forma todos esos pensamientos, si tú no los tienes bien orientados, van a distorsionar esta cosmovisión que Dios espera que tú tengas y que Dios espera que nosotros tengamos. Cosa que cuando enfrentamos podemos mirar hoy el lunes y miramos la semana y podemos decir, no, Dios va a estar conmigo aquí. Dios me va a ayudar a pagar las cuentas, de alguna forma Dios va a proveer, de alguna manera Dios me va a acompañar, y etcétera. Dios va a estar con nosotros, esa es su promesa, ese es su compromiso. Pero cuando nosotros permitimos, no, si esto no va a pasar, cuando nosotros permitimos, eso nos trae complejidades. Porque vamos a dejar de descansar en Dios. Por eso que entender esta lucha espiritual, que el aprender a esperar en Dios no es tan solo, no es tan solo una actividad, es parte por el cómo yo asimilo las situaciones, el cómo yo enfrento las situaciones. O sea, cuando Jesús, no sé, en un momento Jesús estaba enseñando y habían 5.000 personas y los discípulos, oye Jesús, anda y diles que se vayan a comer porque no, ya se hizo de noche y van a tener hambre. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y los discípulos se miraron hacia sí mismos y dijeron, ¿cómo nosotros vamos a producir pan y comida para 5.000 personas en un momento? En su momento los discípulos miraron lo natural, miraron lo humano y dijeron, esto es imposible. Pero uno de ellos dijo, oye, ¿alguien tiene algo para comer? Y por ahí surgió un niño y dijo, oye, yo tengo un par de panes, un marraquetas y un par de reinetas aquí. Ya tráelas para acá. Y fueron ante Jesús y le dijeron, mira Jesús, no podemos alimentar a él, lo único que hay, no podemos alimentar a 5.000 con solo esto que tenemos de comida. Jesús le dijo, ya pasen para acá. Y Jesús generó un milagro delante de ellos. Y ese es un proceso del cómo asimilar la vida. Porque los discípulos, si en ese momento los discípulos hubiesen puesto sus ojos en Jesús, no, pues Jesús, Él es poderoso. Y si Él nos está diciendo, alimentemos estos 5.000, si esto es algo que Jesús nos está mandando a hacer, esto es algo que se puede hacer. Todo lo que Jesús te mande a hacer es algo que tú puedes hacer. Todo lo que Jesús te ha mandado a desarrollar es algo que tú puedes desarrollar. Por eso que es tan importante captar la voz de Dios y aprender a conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es lo mejor para nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a caminar y a esperar en eso. Y para eso yo necesito tener una mente relativamente saludable y no involucrarla, no dejarla que divague o ande llena de diferentes cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por eso que lo primero que yo tengo que aprender en este proceso de esperar en la voluntad de Dios, de esperar los tiempos de Dios, porque 1.000 años para Dios son como el día de ayer o son como un par de horas de la noche. Son diferentes nuestros tiempos con Dios. Y nosotros que queremos algo rápido, algo inmediato, muchas veces Dios está diciendo, no amigos, necesitas el tiempo para poder asimilar esto que tú estás necesitando. ¿Ya? Entonces, pero yo tengo que orientarme y en este proceso de la espera de Dios, yo digo, ok Señor, voy a confiar en ti. Ok Señor, voy a poner mi ansiedad ante ti. Ok Dios, voy a poner mis conflictos ante ti. Ok Dios, voy a poner todo ante ti, Dios. Voy a poner todas las fichas. Todas las fichas para Dios. ¿Ya? No me voy a guardar ni una para acá por si acaso. No, todas las fichas de Dios. Y cuando hacemos eso, realmente podemos descansar, nuestros pensamientos son más saludables y vas a darte cuenta que de alguna forma vas a ser más agradecido de cada situación. Entonces, lo primero como aprender a esperar en la voluntad de Dios es orientar mis pensamientos. Pero segundo también, orientar mis quehaceres. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uno es el pensar y otro es el hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer en estos tiempos de espera, en estos tiempos en que esperamos que la voluntad de Dios se implemente en las situaciones y en las vidas? En un momento, Jeremías, el profeta Jeremías, escribió en Jeremías 30, 1 y 2, escribió lo siguiente. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Dios le dijo al profeta, mira profeta,
Anda, cómprate un cuaderno, un lápiz y escribe todo lo que te voy a decir. Y creo que una de las cosas que ayuda mucho en estos periodos de espera es poder escribir lo que estás viviendo. Poder escribir lo que te está ocurriendo. Poder escribir lo que te está pasando. Pon atención, aprende de las situaciones. Mira la situación y que puedas tener la capacidad de aprender y decir, esto el Señor me está enseñando, esto es lo que Dios quiere que yo aprenda. ¿Ya? Entonces, un paréntesis. Recuerda poner me gusta y compartir. ¿Ya? Porque se me había olvidado decir eso. Cuando tú pones me gusta y compartir es la nueva forma de iniciar una evangelización con otras personas. Porque cuando tú pones me gusta y compartir, este mismo video se va a reproducir en otros lados. Pero es tan importante el poner me gusta y el compartir. Acá abajo hay un dedito que tú tienes que poner me gusta y acá poner un compartir y con eso estamos. ¿Ya? Poner me gusta y compartir. Me gusta y compartir. Para que este video se vaya multiplicando. Pero es tan importante, volvamos, cierra paréntesis, es tan importante poder descansar en la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos, es decir, Señor, yo no voy a dejar que nada robe tu palabra de mí. No voy a permitir que nada pueda sacar de mi mente y mi corazón lo que tú, Dios, me has hablado y me has prometido. ¿Ya? Eso es algo que yo tengo que resguardar. Mis pensamientos, mis emociones, es algo que yo tengo que resguardar. Por lo tanto, una de las cosas que yo puedo hacer, como le dijo Dios al profeta Jeremías, Jeremías, cómprate un lápiz, cómprate un cuaderno y escribe lo que vas a aprender de mí. Escríbelo. Yo te recomendaría, si has estado en un tiempo de espera largo o momentáneo, no sé cómo ha sido tu tiempo, escribe y dile, Señor, yo sé que ti... Y escribe lo que Dios te está hablando, escribe lo que te está pasando, escribe para que eso quede de testimonio para el futuro también. Y tú vas a poder compartirlo con otros en algún momento. Pero tienes que aprender a escribir y aprender a analizar la situación, a aprender a discernir el momento. ¿Ya? Entonces tú vas a mirar el momento y decir, esto es lo que Dios quiere que yo aprenda. Esto es lo que Dios quiere que yo adquiera para mi vida en este proceso del aprender a esperar en su voluntad. ¿Se entiende? Entonces, en el proceso del pensar, cada cosa tiene su tiempo. Descansar en el Señor, los planes de Dios son mejores que mis planes. En el pensar, confiar en sus promesas, porque sus promesas son en un sí y en un amén. Y entender que estamos en una lucha espiritual. Pero también en el hacer, aprender a aprender que aprendo. A aprender que estoy aprendiendo en esto. Aprender a mirar y decir, esto es lo que Dios me está enseñando. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que aprender en este proceso? ¿Ya? Entonces, número uno, en este quehacer, es poder escribir y poder captar lo que Dios está enseñando a nosotros. Número dos, en el libro de Marcos 11:24, dice, por eso les digo, Jesús hablando con los discípulos, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que todo lo que tú estás pidiendo va a llegar y lo vas a tener. Entonces, en el quehacer, yo tengo que aprender a vivir como si ya la respuesta hubiese llegado hoy, aunque no ha llegado. Y ese es un conflicto que se cruza con la fe. La fe versus realidad. Wow. La fe versus realidad. Porque yo tengo que aprender, el consejo de Jesús fue, crean que todo lo que tú has orado, todo lo que tú estás orando, todo lo que tú le has pedido a Dios, esa sanidad, esa restauración, esa renovación, ese trabajo, finanza o la restauración con personas, no lo sé, todo lo que tú le has pedido a Dios, cree que eso va a ocurrir y vive como eso está ocurriendo ya. Vívelo así, ¿cachai? Vívelo, eso es lo que está diciendo Jesús y así lo obtendrás. De hecho, el apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, hablando acerca de Abraham, ya el padre de la fe, Pablo escribió lo siguiente en Romanos 4, versículo 17. Dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones, le dijo Dios a Abraham. Abraham, tú vas a ser el padre de muchos, miles de millones. Mira la arena aquí en la playa. Así va a ser tu descendencia. Y obviamente en su humanidad Abraham tenía sus conflictos, pero el apóstol Pablo rescata este ejemplo y le dice, así que Abraham creyó en Dios
Así que Abraham creyó en Dios, que da vida a los muertos y que, mira esto, escucha esto, y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y esto es algo que para nosotros naturalmente, ¡pah! Es una explosión. Esto es una explosión a nuestra mente natural, porque Pablo está diciendo, Dios llama las cosas que no son, que no existen, que aún no están, como si ya estuvieran. Las trata como si ya existieran. Y eso es lo mismo que Jesús nos estaba llamando en el libro de Marcos, cuando Él dice, todo lo que ustedes oren, todo lo que ustedes que han pedido, todo lo que ustedes han orado, crean que ya lo han recibido para que así sea. Es un conflicto entre lo que vemos y lo que la promesa, ¿ya? Entre lo que vemos y la promesa. Esa es la realidad. Pero Dios nos llama y nos dice, confía en que yo voy a hacerlo, porque yo llamo las cosas que no son como si ya están. Y eso es fe. Poder vivir creyendo que Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Dios no te va a dejar solo ni sola. Dios no te va a abandonar en esta situación. Dios no te va a dejar tirado o tirada en el camino. Dios no va a dejar nada a medias. Todo lo que Dios ha comenzado en ti, Él lo va a completar. Y lo va a completar en gran manera. Entonces, cuando y es un conflicto. Este es el conflicto. Porque el conflicto tiene que ver con lo que yo veo, lo que yo percibo, versus lo que yo creo. Pero el apóstol Pablo viene y rescata este ejemplo de Abraham y dice, oye, pero si Dios le prometió a Abraham y hoy día estamos viendo este resultado, y Dios llamó cuando no era nada, cuando no existía, Dios ya lo llamó como si existiera. Entonces, amigos, Dios va a completar lo que Él comenzó en ti. Dios va a terminar lo que Él comenzó en ti. Los dones, las capacidades, las habilidades. Dios te ha capacitado por estos años. No sé cuántos años tú tienes. 10, 12, 15, 20, 30. Recuerda que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Pero sí entendemos algo. Que yo soy llamado a poner mi confianza en Dios. Soy llamado a poner la confianza en decir, Señor, tú tienes y manejas las situaciones de mi vida. Así que Dios, en ti yo confío. Entonces, ¿qué hago? Primero en el pensar, hablamos del orientar los pensamientos, pero después en el hacer. ¿Sí? Esta cuestión también tiene un actuar nuestro, y ese actuar tiene que ver por qué lo que aprendo, comprarte un lápiz, un cuaderno y escribir lo que estás aprendiendo de la situación. Pero también eres llamado y eres desafiado, como yo también soy llamado y desafiado, a confiar. A confiar que lo que Dios está haciendo es para tu bien y es para mi bien. A confiar que Dios tiene los planes y nosotros somos llamados a decir, Señor, yo quiero caminar en esos planes. Yo quiero andar en lo que tú tienes para mi vida. Es tan maravilloso esto pero al final lucha con nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos naturales quieren una situación inmediata. Y Dios está diciendo, no, yo tengo algo mejor para ti. Espera un momento. Y cuando nosotros tenemos esa capacidad de esperar un momento, Dios va a tener lo mejor para nosotros. No tiren la toalla, amigo, amiga, no tiren la toalla. Porque lo que viene supera en gran manera lo que hoy es. Por eso el apóstol Pablo, mirando más allá, pero el apóstol Pablo dijo, las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con lo que va a venir. Entonces, cuando yo asimilo esa verdad en el hacer, estoy hablando en el hacer, escribo lo que aprendo, pero también pongo mi confianza en Dios. Número 3, en el hacer. Voy a avanzar en el, porque si no me voy a quedar pegado en eso. Hebreos 6:12. Sí, Hebreos 6:12. Recuerda que el libro de Hebreos está escrito como no hay un autor definido de realmente quién lo ha escrito. Personalmente yo creo que fue el apóstol Pablo, pero el autor del libro de Hebreos, en Hebreos 6:12, dice lo siguiente. No sean perezosos, ya eso habla harto, ¿ya? No sean perezosos.
Así que levántense a hacer las cosas. No sean perezosos. Más bien, después dice lo siguiente. Imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Está diciendo, no sean perezosos, pero después dice, sino que imiten a quienes por su fe, dos elementos, por su fe, su confianza en Dios y su paciencia, el aprender a esperar que Dios cumpla sus cosas en los tiempos de Dios, en el caminar con Dios. Entonces, el autor del libro de Hebreos nos llama a dos cosas: imitar a aquellas personas que ya han recibido promesa, aquellas personas que ya han recibido lo prometido, porque esas dos personas han caminado por dos caminos. Han caminado en el camino de la fe y en el de la paciencia, en el de aprender a esperar en Dios. Y por eso que siempre va a ser lo mejor esperar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Siempre va a ser Ahora, pero aquí lo que yo quiero rescatar es la imitación. ¿Qué tendremos que imitar entonces? Cuando yo miro a alguien, cuando miro los ejemplos bíblicos, ¿qué imitar de aquellas personas que han caminado con Dios, que han andado con Dios y que han recibido el fruto de las promesas? ¿Qué imitar de sus vidas? ¿Qué podemos imitar? Primero, ya hay muchas cosas, pero yo voy a hablar 4 solo. Pero hay muchas cosas, ¿ya? Pero yo voy a hablar 4. En Romanos 12, versículo 11. Romanos 12, 11. ¿Qué imitar de aquellas personas que han recibido su promesa? Número 1. Romanos 12, versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes. Y esto ya es... Nunca dejar de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Pero aquí hay dos elementos claves para imitar. Primero, ser diligente. No porque estamos pasando el tiempo de Dios me voy a echar a morir, me voy a tirar y me voy a quedar ahí tirado. No, sigo haciendo lo que tengo que hacer. Sean diligentes. La palabra diligente tiene que ver con aquella persona que cumple sus quehaceres, que cumple lo que tiene que hacer y que hace lo que debe hacer. La diligencia tiene que ser con el cumplir, ser responsable de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que imito? Porque el autor del libro de Hebreos dice, imiten la fe, la paciencia de aquellos que ya han recibido las promesas. Pero, claro, caminar en la fe es tener la paciencia y la espera. Pero ¿qué otros elementos tenían estas personas? Estas personas tenían un elemento clave, la diligencia. Sigo haciendo lo que tengo que hacer. O sea, si es trabajar, si es ayudar, sigo haciendo y siendo responsable con aquellas cosas que yo sé que tengo que hacer. El gran problema, por ejemplo, en Tesalónica, cuando Pablo habló con los tesalonicenses, porque estas personas cuando captaron que Jesús volvía, que Jesús iba a volver, muchos de ellos se volvieron perezosos. Dijeron, ¿para qué vamos a trabajar si Jesús vuelve? ¿Para qué vamos a hacer esto si Jesús vuelve? ¿Para qué? Y dejaron. Y por eso que el apóstol Pablo dijo, bueno, el que no trabaja no come nomás. Porque el ser diligente significa el cumplir con lo que debemos cumplir, el hacer con lo que debemos hacer y el caminar por donde debemos caminar. O sea, día lunes comienza la semana, hay que trabajar, el trabajo es trabajo, hay que hacer las cosas y cumplir con lo que hay que cumplir. Eso significa ser diligente. Y no porque tal vez yo, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos están en un conflicto, voy a dejar de hacer lo que me corresponde hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué imitar? ¿Qué es lo que puedo imitar de aquellas personas? La diligencia, pero después añade otra cosa. Y sirvan al Señor con fervor. Seguir sirviendo a Dios. Hago lo que tengo que hacer, ya sea en mi trabajo, en mi familia, en la casa, etc. Pero también sigo sirviendo a Dios. Sigo haciendo lo que tengo que hacer. La iglesia no ha parado. La iglesia sigue su avanzar, el evangelismo sigue, las diferentes maneras de cómo llevar la palabra avanza. ¿Qué imito? La diligencia, pero el servicio a Dios. Camino en lo que tengo que hacer, pero también en el servir a Dios y ser de bendición para otras personas. ¿Qué otra cosa imitar? Escucha esto. ¿Qué otra cosa imitar? Éxodo 23, versículo 2. Éxodo 23, versículo 2. Dice lo siguiente: no imiten la maldad de la mayoría. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertan la justicia tomando partido con la mayoría.
En resumen, no sigan la mayoría. La gran mayoría de las personas pocas veces tienen la razón, la verdad. Porque la gran mayoría tiende a dejarse llevar por las situaciones y las circunstancias y pocas veces tienen una reflexión un poquito más alta de las situaciones. Entonces, el consejo de Dios para el pueblo de Israel fue cuando estaban entrando en las conquistando diferentes pueblos y naciones, dijo, no se dejen llevar por la mayoría. No se dejen llevar por el pensamiento. Y no porque hoy día tal vez hay un sentido de pánico o hay un sentido de temor o de angustia. Yo me tengo que dejar llevar por eso. No me puedo dejar llevar por la mayoría. No puedo. Tengo que tener esa capacidad de poder mirar la situación y reflexionar la situación desde el punto de vista de la palabra, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la palabra, reflexionar sobre eso. Y no tan solo dejarme llevar por y meterme a la mayoría. No es así. El consejo de Dios para su pueblo fue: no imites la maldad de la mayoría. No te dejes llevar por la mayoría. Detente. La tele, la internet, personas están desesperadas, angustiadas. Y muchas veces lo que ellos hablan, lo que ellos comunican, es eso, pánico, desesperación, temor. Y si tú vas a absorber eso, obviamente te va a volver loco. Por eso, ¿qué imitar? Yo estoy claro que mucha gente le dijo a Abraham, no, Abraham, si son tonteras, ¿cómo tu descendencia va a ser mayor que los granos de la arena? Abraham, estás loco, Abraham. Entonces, seguramente va a pasar esto. Cuando Noé construía el arca, había gente que le decía, ¿cómo estáis construyendo un barco en el desierto? Acá no hay ni mar, acá no llueve. Pero él continuó. ¿Te das cuenta? No dejarse llevar por el pensamiento de la mayoría y tener esa capacidad de reflexión y de meditación por sobre la situación. Y decir, Dios, tú estás aquí. Y decir, Dios, ¿cuál es tu sabiduría para esta situación y para esta circunstancia? A eso apuntar. Entonces, ¿qué imitar de aquellas personas que han recibido estas promesas? Primero, la diligencia y el servicio. No seguir la conducta de la mayoría, pero también en 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, dice lo siguiente. Dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. En toda situación. Aprender a ser agradecidos de Dios. Más allá de lo que está pasando. Más allá. Señor, gracias porque hoy día podemos respirar. Hoy día podemos vivir. Tengo a mi familia. No sé, amigos. Cada uno sabe lo que está pasando. Pero sí aprender a ser agradecido en toda situación y circunstancia. Gracias, Dios, porque tú sigues siendo Dios. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada, Dios, con todo yo me alegraré en ti, Dios. Aunque no vea lo que yo quiero ver, aunque no esté pasando lo que yo espero que pase, pero Señor, con todo yo me alegraré en tus planes y en tu voluntad. Aunque nada ocurra, Dios, yo me alegraré en ti. Por lo tanto, ser agradecidos. ¿Qué imitar? ¿Qué imitar de estas personas que ya han recibido la promesa? Lo primero, su diligencia y servicio, su conducta, no seguir lo que la mayoría está diciendo, pero también tener un corazón agradecido. Gracias, Dios, por cómo tú eres con nosotros. Gracias, Dios. Una cuarta cosa a imitar, para ir terminando, entrando en el cierre. En 1 Timoteo 6, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y aquí está la palabra preciosa, contentémonos. El contentamiento, el estar contentos con lo que tenemos. Contento, Señor, contento, como decían algunos por ahí. Pero son 4 elementos que yo puedo aprender de otros. Que yo puedo aprender de aquellos que han obtenido sus promesas. La diligencia, el hacer lo que tengo que hacer, el cumplir con lo que tengo que cumplir y el hacer lo que hay que hacer. Pero seguir en forma paralela, servir a Dios. Aprender
a que no tengo que seguir la mayoría y a poder reflexionar y meditar con la palabra sobre las situaciones. Pero también al aprender a ser agradecido y este proceso del contentamiento, donde yo puedo estar feliz con lo que Dios me ha dado. Yo puedo decirle, ¿sabes, Dios? Lo que tú me has dado, Dios, me alcanza, estoy feliz con él. Y no solamente estoy hablando de dinero o bienes, estoy hablando de personas, de situaciones. Señor, estoy contento porque tú estás a mi lado. Estoy feliz, Señor, porque tú llenas mi corazón. Estoy contento, Dios, porque más allá de las situaciones, eres tú quien llena mi vida. Entonces, en este proceso de esperar en Dios, de esperar en Dios, recuerda que estamos hablando sobre cómo conocer la voluntad de Dios, pero cómo esperar en Él. Aprender a enfocar mis pensamientos. Cada cosa tiene su tiempo. Los planes de Dios son mejor que los míos. Aprender a descansar en Dios. O sea, no dejar que mis pensamientos se divaguen o anden alocados. Confiar en sus promesas y entender que estamos en una lucha espiritual. En el quehacer aprende lo que tengas que aprender de estas situaciones. Que tú puedas distinguir qué es lo que necesitas aprender o qué es lo que estás aprendiendo. A creer y confiar que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, pero a imitar la fe de otros. Para terminar, en el libro de Salmos, en Salmo 130, ¿cierto? 130, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. David, en su proceso de aprender a confiar en Dios y en su proceso de aprender a esperar en la voluntad de Dios. David era tan como tú y como yo, era tan acelerado, pero él aprendió a esperar en Dios. Pedro era tan acelerado, pero aprendió. O aprendieron. Y tú y yo necesitamos aprender a esperar en Dios, amigos. A poder decirle, Señor, tú eres lo que yo necesito. David dijo lo siguiente en el Salmo 130, versículos 5 y 6. Espero al Señor. Lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana. Como esperan los centinelas de la mañana, así espero yo. Espero esperar en el Señor. Si hay una palabra que se repite ahí, esperar en Dios. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es todo para nosotros. Y lo mejor que podemos hacer tú y yo es esperar en Él. Así que quiero animarte a que en este proceso de conocer y andar en la voluntad de Dios, Dios no es una lámpara de Aladino. Dios no es la lámpara de Aladino que yo la tomo, la froto, ¡pum! Y aparece Dios. Dios, necesito esto. Muchas veces nosotros oramos así a Dios. Voy a orar. Dios, necesito esto. Así no es. Dios es Dios. Por sobre cada uno de nosotros. Sus planes son los mejores planes. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, porque no estamos solos. No estamos abandonados, ni estamos dejados de lado. Sino que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar a plenitud en tus promesas. Tu palabra dice que jamás nos abandonarás y que jamás nos dejarás solos ni solas. Así que, Padre, yo te pido ahora, Señor, que en el nombre de Jesús, todo temor, toda angustia, Señor, toda intimidación, Padre, que hoy día tal vez ha tomado control de nuestras emociones y sentimientos, sean echados fuera y que aprendamos a abrazar, Señor, tu plan y tu voluntad en nuestras vidas. Así que, Padre, yo te doy gracias, porque lo que tú tienes para nosotros supera en gran manera lo que nosotros pensamos acerca de las situaciones. Así que, Padre, yo te doy gracias. Yo bendigo a cada persona. Oramos, Dios, por los enfermos para que sean sanados. Tu palabra dice, Dios, que vamos a poner las manos sobre los enfermos o que vamos a dar una palabra y, Padre, van a ser sanados. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, soltamos una palabra de sanidad y de liberación. Soltamos una palabra, Dios, donde tu reino pueda venir y traer, Padre, un milagro inmediato a cada persona, Dios.
Señor, te amamos, te queremos y en ti confiamos, Padre. Te damos gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amigos y amigas. Que Dios les bendiga. Mira, me pasé 10 minutitos ya. Pero que Dios les bendiga, amigos y amigas. Que tengan un lindo día. Recuerda poner me gusta y compartir. ¿Ya? Es súper importante. Yo en el proceso que hemos ido haciendo, todo lo que estamos haciendo, nos hemos dado cuenta que cada vez que gente coloca me gusta y compartir, ya sea en Facebook o en las redes sociales, esto da la posibilidad que esto se repita en otras personas o que les llegue como notificación a otras personas. Así que si hay algo que yo te pedirle cada vez es poner me gusta y compartir. Amén. Bueno, amigos, que tengan una linda semana. Nos vemos miércoles. Yo creo que vamos a comenzar una nueva serie que se llama Los Yo Soy de Jesús. ¿Ya? Hemos hablado sobre el sígueme, hemos hablado sobre cómo enfrentar este tiempo. Luego hablamos sobre los sígueme de Jesús y después entramos en el tema de cómo conocer la voluntad de Dios. Pero yo creo que vamos a hacer algo, los yo soy de Jesús. ¿Ya? Jesús muchas veces dijo, yo soy esto, yo soy esto. ¿Y qué significa eso para nuestras vidas? ¿Ven? Bueno, amigos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Saludos a todos. Saludos a Julita, a Judith, a Gonzalo, a Oscar, a ¿quién más está por aquí? Javier, amigo del alma, a Susi, a todos, a Karen, Nico, a todos. Un gran abrazo, que tengan un lindo día. Prepárense un buen café. Buen café en la vida algo hace bien, ¿ya? Bueno, un gran abrazo. Que Dios les bendiga, amigos.